Buenas tardes, ¿me pueden escuchar bien? Gracias. Ya, esperemos un minutito más y bloqueamos la reunión. ¿Cómo están? ¿Listos para la última clase o no? ¿O quieren seguir pasando horas? Bien. El día de hoy, bueno, mientras se conectan sus compañeros, mientras se conectan, vamos a ver un ejemplo ya con valores numéricos de todo lo que ha sido la parte de redes de flujo. Entonces, es lo último que vamos a ver el día de hoy y con esto ya estamos prácticamente terminando esta unidad. Entonces, vamos a empezar. Les voy a empezar a compartir mi pantalla, pero primero bloquear la reunión. Ya. Aquí vamos a ver el ejemplo. Creo que Jason lo vi al inicio. ¿Se salió? ¿Qué pasó? A ver, bloqueé la reunión justo cuando estaba ahí. Cuando estaba entrando de nuevo, creo. Pero me sale que se está uniendo y no conecta. Bueno, bien, entonces lo que estábamos viendo la clase pasada ya al final era esta parte de cómo podemos esquematizar lo que sería nuestra red de flujo en el caso en el que tengamos algún tipo de esquina o algún panorama que se parezca a este tipo, que es bastante fácil. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tenemos que cumplir con... ¿Sí? ¿Alguien está hablando? Bien. ¿Qué es lo que tenemos que cumplir con las condiciones no solamente de contorno, sino que a la hora de que tengamos nuestro dibujo, este tenga los cuadrados curvilíneos, que se formen esos ángulos rectos, etcétera, etcétera, que ya son características que hemos venido repitiendo en las clases pasadas. Vamos a ver este ejemplo. Donde vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto. Primero que todo, fíjense que en este enunciado nos habla de que se construye una presa sobre un estrato permeable. Ya sabemos
sabemos a qué hace referencia cuando estamos hablando de una fundación permeable o un suelo permeable. Este está sustentado sobre roca impermeable, pero se instala una fila de esto de acá que está en inglés, en la cara de aguas arriba. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere decir? Me voy a ir al esquema. A ver, esperen un momentito. Ya. Nos habla de que se está instalando esta tabla estaca, o este tabla estacado, o este dentellón, que es lo mismo, solamente que aquí está en inglés. Aguas arriba, claro que sí, porque está aquí al inicio de la estructura. Si la permeabilidad del suelo tiene una conductividad hidráulica de 150, acuérdense en qué unidades está la conductividad hidráulica o ese valor de K. Y tenemos que determinar la descarga o flujo, la descarga de flujo, perdón, o filtración bajo la presa. Entonces, lo que vamos a hacer es un análisis debajo de la estructura, que en este caso, ¿cuál es la estructura? ¿Es una represa o es una presa? Entonces, fíjense, aquí ya lo tenemos dibujado. Tenemos la red de flujo, en este caso, aquí no se lo ha planteado como directamente una solución, sino directamente esto se ha diseñado de este modo. La presa, ahí está la carga de agua, y para empezar, directamente ya se ha optado por utilizar esta placa de hormigón o este dentellón o este tabla estacado. Entonces, fíjense, aquí está aguas arriba. Ahora bien, en este caso ya también se han dibujado, fíjense, las líneas del flujo, que son estas de acá. Tenemos esta otra, y así sucesivamente, hasta antes de llegar a la línea frontera, que es esta parte de abajo. Se ha optado por hacer un análisis hasta los 60 metros de profundidad. FT, ¿qué es? A ver ustedes, ¿es metros o no? Yes. ¿Sí? Yes es FT, ¿no ves? ¿Está en inglés o no? Si está en inglés, es pies eso. Ya, entonces, 60 pies. Vamos a confiar en eso. A ver, todas las unidades están así, incluso fíjense aquí. Ya ustedes, como ustedes esto lo tienen en los apuntes, pueden eh, hacer las conversiones y practicar de esa manera, ¿ok? Para que ustedes eh, puedan tener más práctica, valga la redundancia, de este tipo de casos o de este tipo de ejercicios que, como les dije, estamos poniendo en práctica todo lo que hemos visto. Entonces aquí, fíjense, tenemos esa profundidad. Se ha optado por hacer el análisis a esta profundidad de 60, y una vez tomado en cuenta cuál va a ser nuestra línea de frontera, lo que hemos hecho es dibujar las líneas de corriente o líneas del flujo, que son estas, las que se dibujan de manera horizontal, y las caídas equipotenciales se las han dibujado de manera segmentada para que se pueda distinguir un poquito más. Entonces, lo que yo les decía en muchos casos, cuando nosotros optamos por utilizar un dentellón o una tabla estaca, fíjense qué es lo que se nos está generando. A partir de mi dentellón, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caídas equipotenciales.
que aquí, si yo no lo tendría, si yo no lo tuviera, entonces no tendría todas esas 5 caídas equipotenciales, sino seguramente quizás una más o 2. Y como esto lo vemos como un aporte a la inestabilidad para una futura solución, aquí desde la entrada ya se lo ha realizado. Entonces, en total, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos m igual a 5, que ya sabemos que m son las líneas de corriente, y n igual a 17 caídas equipotenciales. Entonces aquí está m y n. Si nosotros queremos calcular, y bueno, lo normal es que se lo calcule, esta parte para el flujo por ancho de la unidad, ¿a qué se refiere? A que vamos a calcular ese caudal por unidad de ancho. Entonces, ya hemos visto la ecuación, la hemos deducido, hemos visto de dónde sale cada uno de los componentes y lo único que vamos a hacer es reemplazar. Para determinar ese caudal unitario o caudal por unidad de ancho, ¿a qué es igual? A m, que en este caso ya lo tenemos aquí, que es 5, sobre n, que son 17 caídas equipotenciales. Le vamos a multiplicar, ¿qué? Le vamos a multiplicar k, que ya lo tenemos como valor aquí, y como estamos trabajando con pies, entonces mantenemos esas unidades hasta el final. Ya si al final ustedes quieren convertir algo, lo pueden hacer, o directamente a modo de práctica, a partir de aquí lo pueden convertir, no hay ningún problema. Y la carga. En este caso, se está utilizando 35. ¿A qué hacemos referencia con eso? Hacemos referencia a esta carga de agua que tiene el embalse. Aquí tenemos 40. A estos 40 le estamos quitando estos 5 de acá para la salida del agua, aguas abajo de la presa. Entonces, 40 menos 5, tenemos 35. Y calculamos ese valor, obviamente va a estar en pies cúbicos por día por unidad de ancho, que en este caso estamos utilizando pies. Entonces, ahí está el caudal. Para continuar, en este caso, por ejemplo, si no me equivoco, este también es otro ejemplo. Pero antes de pasar a esto de acá, aquí fíjense, la verdad es que está bastante sencillo, pero para que ustedes vean cómo podemos utilizar las ecuaciones que ya hemos visto a lo largo de la unidad. Ahora aquí, tenemos una represa de tierra de 13 metros de largo, de sección o de base, ¿ok? La base es 3 y 7.5 metros de altura. El nivel del agua contenida aguas arriba tiene una profundidad de 6.2 metros, mientras que la profundidad de aguas abajo es de 2.2 metros. Entonces, en vez de 40, aquí tenemos ¿cuánto? 6.2 y al otro lado tenemos 2.2 metros. La presa tiene 72 metros de largo. Si la conductividad hidráulica es de 6.1 por 10 a la menos 4, ¿y de dónde lo hemos sacado esto o dónde lo podemos encontrar? Ustedes lo tienen en los apuntes de la primera parte de la ley de Darcy. Hemos visto ahí los valores que puede tener la conductividad de acuerdo al tipo de suelo. Y la conductividad tiene las unidades en centímetros por segundo. ¿Cuál será la filtración a través de la presa si n es igual a 21 y m igual a 6? Entonces, fíjense que aquí ya nos están dando los valores de n y m. Entonces, no necesitamos dibujar nuestra estructura a escala, dibujar nuestra red de flujo, porque ya nos están dando los valores. Entonces, es diferente. Ya no lo dibujamos porque ya lo tenemos. Y
La parte de la conductividad es 6.1 por 10 a la menos 4 centímetros segundo. Acá lo que se ha hecho es una conversión de metros y días, de centímetros a metros y de segundos a días. Entonces, ¿para qué? Porque así en estas unidades lo vamos a utilizar en los siguientes cálculos. Bien. A partir de la red de flujo, la pérdida de carga total, ¿cuánto es? Ya lo vimos en el ejemplo pasado. Dijimos, restamos la carga que tenemos aguas arriba versus la que tenemos aguas abajo. Entonces, ¿cuánto es? 6.2 menos 2.2, 4 metros. Y también tenemos 6 canales de flujo, que eso es igual a ¿qué? A M, y 21 caídas de carga a lo largo de cada trayectoria del flujo, que es N. Entonces, fíjense, una vez que tenemos esos valores, podemos calcular, en este caso, ese caudal tomando en cuenta M y N. Pero aquí le hemos introducido antes que la permeabilidad que ya la hemos transformado a estas unidades. Entonces, 0.527 metros días por 6, que es M, por 4, que es la carga, y eso sobre N, que es las caídas equipotenciales. Y a eso le vamos a multiplicar la longitud de nuestra presa. Ahora, ¿por qué estamos utilizando esta ecuación y no la típica de M y N? Porque si se dan cuenta es prácticamente lo mismo, pero como estamos hablando aquí de el caudal, ¿ok? Para la presa, entonces lo podemos calcular también de esta manera. Entonces, ¿a qué es igual? A 0.602 metros cúbicos días, pero aquí por metro de presa. Entonces, estamos hablando de este caudal que, como aquí dice, en este ejemplo, que es un caudal de flujo por unidad de ancho. En este caso, lo mismo. Para la presa que nos están dando todos estos valores, nosotros estamos calculando este caudal en metros cúbicos día, fíjense, por metro o por ancho. Entonces es lo mismo, es para una unidad de longitud. Pero en este caso, como ya tenemos M y N, entonces ya conocemos la ecuación, es prácticamente lo mismo, solamente que aquí hemos introducido que la longitud de la presa, que también lo tenemos como valor al inicio. Entonces, aquí tenemos de que 43.4 metros cúbicos día para toda la longitud de 72 metros de la presa. Este valor está sin multiplicar la longitud de la presa. Y si nos fijamos aquí, aquí nosotros tenemos, la presa tiene 72 metros de largo. Entonces estamos calculando para toda esa longitud, ¿ok? Tomando en cuenta en este caso que prácticamente a nosotros ya nos han dado ¿qué? Nos han dado M y nos han dado N. Entonces nosotros podemos introducir aquí esta longitud de la presa y calcular, fíjense que aquí nos da este valor, ¿para qué? Para toda la longitud, que en este caso es 72 metros de la presa. Es decir, ¿cuál es ese caudal que vamos a tener para toda esa longitud de la presa de los 72 metros? ¿De qué caudal estamos hablando? Del caudal que va a pasar por debajo de la presa. Entonces, ahí está. Ahora, en este caso, para poder estimar, por ejemplo, la estabilidad de nuestra estructura, de acuerdo a ese caudal que va a pasar por debajo de la presa, tenemos que calcular el gradiente crítico. ¿Y qué es el gradiente crítico? Es prácticamente cuando el suelo va a perder toda
absolutamente toda su resistencia, ¿ok? Cuando todas las partículas del suelo que hay ya no van a tener esa cohesión entre ellas, ¿ok? Se van a separar y se pueden, esto se dice fluidificar, ¿ok? Y se pierde más agua por ahí abajo. Es por eso que cuando ya no existe esta cohesión entre las partículas, ¿qué es lo que ocurre? Esa parte de abajo se puede prácticamente desplazar y la presa se nos puede ir para un lado, para el otro o para abajo. ¿Por qué? Porque el suelo ya no tiene esa durabilidad, no tiene esa cohesión entre las partículas, etc. Entonces pierde absolutamente y total resistencia. Y por supuesto, esto es el esfuerzo cortante del suelo. Por ejemplo, para las arenas limpias, ¿ok? Será cero si el esfuerzo efectivo es cero. Entonces, aquí nosotros tenemos esta ecuación donde de aquí nosotros podemos calcular ese gradiente crítico. Ya. La ecuación para calcular ese gradiente crítico es esta de aquí. Necesitamos nosotros tener el peso específico saturado y necesitamos tener el peso específico del agua que nosotros ya lo conocemos. Ahora bien, este peso específico saturado tiene una ecuación y desde el suelo es la misma ecuación, ¿ok? Donde interviene el porcentaje de poros o la cantidad de porosidad o la porosidad, como ustedes le llamen. Hay una ecuación donde o con la que nosotros podemos calcular ese peso específico saturado. ¿Y de qué depende ese peso específico saturado? Del tipo de suelo. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos con qué tipo de suelo estamos trabajando o qué tipo de suelo es para poder calcular ese peso específico saturado. A ver, vamos a ver si la ecuación está aquí. Aquí, fíjense, tenemos otro ejemplo ya solamente de esta última parte. Si tenemos un suelo, fíjense, con una porosidad de 0.4 y con un peso específico de las partículas de 2.70. Entonces, la porosidad siempre tiene un valor menor a 1 y está dada por lo general en porcentaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes pueden utilizar, por ejemplo, aquí, ya nos está dando el valor. Entonces, en este caso, 2.7 que es el peso específico. Este 0.4 es de este valor de la porosidad. Y aquí en la ecuación, esto es 1 menos n. Se los voy a marcar aquí. De todos modos, ustedes pueden buscar la ecuación, es la misma. Este 0,6 sale del 1 menos n. ¿Y qué es n? N es la porosidad. Entonces, 1 menos 0.4, ¿cuánto es? 0.6. A eso le estamos multiplicando que el peso específico para este tipo de suelo y le estamos sumando nuevamente n como valor, que es este de aquí que nos han dado como dato. Y lo multiplicamos, si no me equivoco, este 1 es el peso específico del agua. De todas maneras van a revisar esa ecuación, porque aquí está directamente reemplazada. Y lo multiplicamos por la gravedad. Entonces eso nos puede dar estos 19.7 kilonewtons metros cúbicos. Ahora bien, podemos calcular ese gradiente crítico, ¿ok? A partir de que nosotros podamos simplemente reemplazar esta ecuación, fíjense. Y ya lo calculamos. Este de aquí es el peso específico saturado menos, ¿qué? Peso específico saturado menos el peso específico del agua sobre el peso específico del agua. Entonces aquí está.
Ahí tenemos el peso específico saturado menos el peso específico del agua sobre el peso específico del agua. Esto nos da 1.01. Este gradiente crítico no tiene unidades, ¿ok? Es adimensional. Entonces, 1.01. Ahora bien, ¿qué es lo que quiere decir o qué nos denota, qué nos demuestra este valor? Cuando nosotros podamos observar, por ejemplo, que este gradiente está por debajo de este valor, nosotros podemos suponer que algo es estable, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos hacer una comparación con el gradiente hidráulico. Este de aquí es el crítico, pero está también la parte del gradiente hidráulico. Se hace una comparación entre ambos y con esto nosotros podemos determinar la estabilidad. ¿Qué quiere decir? Si el flujo a través de todo esto que estamos analizando no es suficiente para que se pueda establecer este gradiente. Entonces, van a haber valores, por ejemplo, si nosotros calculamos el gradiente hidráulico, que simplemente es una ecuación, pensé que estaba aquí, pero no está, es una ecuación, no sé por qué no está aquí, debería estar aquí, donde igual se toma en cuenta el peso específico del agua, si no me equivoco, y otro factor que seguramente está también relacionado con o la porosidad o simplemente la parte de la carga de agua. Entonces, el gradiente hidráulico nosotros lo podemos comparar con este gradiente crítico y verificar. Como este es el valor crítico, este de acá, entonces, si mi gradiente crítico es mayor, ¿qué es lo que va a suceder? Si es mayor que el gradiente hidráulico. Si este gradiente crítico es mayor a mi gradiente hidráulico, que es simplemente I, o también lo pueden encontrar en otros lados como IH, entonces, ¿qué va a pasar? Mi estructura, o mi suelo, es inestable. ¿Ok? ¿Por qué? Porque su nombre lo dice. El gradiente crítico es la condición más desfavorable. ¿Ok? Y si mi gradiente hidráulico es menor que esa condición que es la peor que puede existir para mi fundación de la estructura, entonces mi suelo no va a ser estable, va a ser inestable. Ahora, si el gradiente crítico es menor que el hidráulico, ahora sí, en esta situación, pero al revés, estable. ¿Por qué? Porque este valor, como es el crítico, tiene que ser un valor menor al hidráulico, que el hidráulico se considera un valor normal, porque aquí se toma en cuenta para este gradiente, se las voy a pasar la ecuación más tarde, por favor, no sé por qué no está aquí. El gradiente hidráulico es igual, y no la recuerdo muy bien, es igual a, si no me equivoco, la carga hidráulica, porque por algo se llama gradiente hidráulico, entonces está relacionado con esta parte de aquí, la carga de agua. Les voy a mostrar el primer esquema que vimos. Con esta parte de aquí, que para nosotros en este ejercicio es 40. Entonces, aquí le restamos los 5, ¿verdad? 40 menos 5, 35. Entonces, así sea que ustedes aquí puedan analizar, por ejemplo, la carga de agua que tenemos en la parte de la alcantarilla, podemos analizar también si tenemos una carga de agua al lado del terraplén o del pavimento, a un lado, si tenemos agua, entonces ya sabemos que el agua se
puede infiltrar por debajo del pavimento y puede llevárselo por delante. O puede existir también el hundimiento del mismo. ¿Por qué? Porque hay demasiado caudal por la parte de la fundación. Entonces, esa carga de agua se toma en cuenta para calcular este gradiente hidráulico. Y a esto, si no me equivoco, se le multiplica el peso específico del agua y se lo divide también por el mismo, si no me equivoco. Entonces, esto de aquí les va a resultar un valor así como este, adimensional. Es un simple valor, ¿ok? Aquí nos salió 1.01. Ahora, hagamos de cuenta que aquí esto nos salió el resultado 1. Entonces, mi gradiente hidráulico es 1 y mi gradiente crítico es 1.01. Entonces, el gradiente crítico es mayor al gradiente hidráulico. Entonces aquí me sale que mi estructura es inestable. Ahora, aquí como tenemos un cálculo que es directamente para ver de dónde sale la porosidad y no lo tenemos desde el inicio, nosotros tendríamos que analizar la situación. Por ejemplo, si esto es para una presa o para una represa, ver si le podemos poner la tabla estaca que tenemos aquí. Aquí fíjense, ver si le ponemos la tabla estaca aguas arriba, se le puede poner aguas abajo también y se le puede poner en el centro, pero solamente una opción, ¿ok? O le ponemos al inicio, o le ponemos al final, o le ponemos en el centro. Depende ya del diseño que ustedes tengan o cómo lo quieran proyectar. Entonces, a ver, si no nos cumplió y es inestable, bueno, voy a ver la alternativa de que le podamos poner esa tabla estaca y si aún así no nos cumple, entonces lo que podemos hacer también es realizar un alargamiento de la estructura. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, aquí, nosotros podemos alargar esta parte, así de esa manera, poniéndole un tipo de alargamiento, ya sea como una placa o podemos extender directamente también esta parte, ya eso depende del diseño. Pero la cosa es que aquí nosotros, fíjense, al alargarle también vamos a tener más caídas equipotenciales, de acuerdo al alargamiento que nosotros le vayamos a dar. Y ya hemos visto que mientras más caídas equipotenciales tengamos, ¿qué es lo que va a pasar? Mi caudal se va a reducir, va a ir para abajo, un valor más bajo. Y eso me afecta directamente, ¿dónde? Me va a afectar directamente al final, al momento de que yo pueda calcular esto de acá. Entonces, ustedes pueden hacer este tipo de prácticas, ¿ok? Con estos ejercicios, dense valores. Y, por ejemplo, el primero que vimos, calcúlenlo hasta el final, hasta llegar hasta aquí, y vean si es estable o es inestable. Entonces, si nos sale inestable, alargaremos la estructura, pondremos el dentellón y volvemos a calcular todo, ¿ok? Hasta llegar a esto de aquí. Y van a ver de que al final, con la solución que ustedes le vayan a dar, tiene que salir al revés. Este gradiente tiene que salirles, por ejemplo, hagamos de cuenta que ya lo volvimos a calcular y nos salió 1.3. ¿Ok? Este nos volvió a salir 1.01. Ahora sí, fíjense, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que ese gradiente hidráulico es mayor al
gradiente crítico. Y está perfecto. ¿Por qué? Porque esta es mi condición más desfavorable. No puedo tener un valor menor. Es por eso que aquí, en este caso, les ha marcado aquí el doctor, voy a volver a mi flechita, mientras el gradiente esté por debajo de este valor, se puede suponer que el paquete es estable. Aquí le falta la palabra hidráulico, ¿ok? Mientras que el gradiente hidráulico esté por debajo del crítico o simplemente el gradiente, ¿ok? También se llama solo gradiente o gradiente hidráulico. Si está por debajo de este valor, ¿ok? Se puede suponer que puede ser estable. Pero en este caso, como yo les decía, aquí nos sale 1.3 y acá mantengámoslos en 1.0. Entonces aquí ya la estructura es estable. Y de esa manera ustedes pueden buscar o alternar o ver las posibles soluciones que puedan poner a su problema en el caso de que a ustedes algo en algún análisis o en algún cálculo que vayan a realizar les pueda resultar inestable. Y si es el caso, tienen que sí o sí buscarle esa solución y volver a calcular para que al final les pueda resultar estable la estructura. Voy a finalizar y se vuelven a conectar, por favor. Les voy a dictar, por favor, la ecuación. La estaba buscando, no quería terminar la clase sin darles la ecuación del gradiente hidráulico, que ahí falta aumentarle a la diapositiva y a los apuntes. Entonces, anótense. Pueden anotarlo como simplemente I o IH, ¿ok? Es el gradiente hidráulico. Es igual a el caudal unitario, o sea, Q minúscula, sobre la permeabilidad, que es K, y a eso le van a multiplicar H, que es la carga. ¿Pudieron anotarla? ¿Será que lo puede volver a Y repetir, por favor, ingeniera? Y es igual a Q minúscula, que es el caudal unitario, acuérdense, sobre K, que es la permeabilidad, por ahí mismo, ahí debajo en el denominador. Q sobre K, ahí mismo en el denominador, K por H, que es la carga. Ahora sí. Sí, gracias. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Pueden activar sus cámaras, por favor? ¿Tienen preguntas? Ingeniera, buenas tardes. Sí. Estaba viendo igual otras fórmulas en cuanto al gradiente hidráulico y como la fórmula general la dictó en la anterior clase que era igual al delta H sobre la longitud, también encontré otra fórmula donde el gradiente hidráulico es igual al delta H dividido entre el peso específico unitario del agua. ¿Al peso específico del agua? Sí, el peso unitario del agua, sí. Sí, pero depende. Por ejemplo, ahí en la ecuación que les acabo de dictar, a veces se hacen análisis específicos, por ejemplo, para una presa, o como yo les decía, la carga de agua que puede tener una alcantarilla, también un terraplén. Entonces, en la ecuación que yo les acabo de dar, para lo que sería el gradiente hidráulico, igual se adapta. ¿Qué quiere decir?
que no siempre van a poner ustedes el valor de H y no lo relacionen siempre con una presa, ¿ok? Eso puede ser una carga de agua, como les decía, de un vertedero, de la parte de un terraplén, etc. Entonces, H es variable. No es un valor fijo porque esto no solamente se hace para presa. Entonces, lo pueden utilizar para otro tipo de estructuras también. Pero ya saben que está relacionado directamente con qué, o es al final lo mismo, es la carga de agua. Pero fíjense bien en el análisis. ¿Qué están analizando? Están analizando una presa, están analizando la carga de agua que va a tener un vertedero, etc. Entonces, eso es lo que puede variar. Y así, entonces, para diferentes ecuaciones, así como para el otro gradiente, igual. Hay cosas que varían porque el panorama es diferente. Así que no es algo fijo, no es algo que tienen que memoria. Hay que primero analizar y saber para qué lo estamos calculando, cuál es nuestra estructura. ¿Tienen más preguntas? Para los valores, por ejemplo, de la porosidad, que es N, eso igual he visto que no lo tenemos aquí en los apuntes, pero ustedes búsquense, si es que quieren practicar, búsquense en el internet los valores de la porosidad y les van a salir los valores para los diferentes tipos de suelo, para arena, para arcilla, para limo, etc. Entonces, con eso ustedes pueden practicar. Y van a ver que está así, o les va a salir en porcentaje, o directamente les va a salir 0.6, 0.4, o 60%, 40%, entonces pueden obtener esos valores de las tablas. Y hay variaciones también, pero ya saben que de acuerdo a cada autor, o cada autor toma en cuenta un valor diferente por motivos diferentes, pero no varían demasiado. Busquen y ubíquense las que estén lo más parecida posible, hagan una comparación de 2 o de 3 y pueden trabajar con eso. Pero en el caso de que se les vaya a dar, por ejemplo, un trabajo grupal de esta segunda parte, y se lo hace por lo siguiente, porque ustedes así pueden analizar desde el inicio, así como hemos visto los ejemplos, lastimosamente habían estado parte por parte, no está un ejercicio completo, pero ustedes del primero agarren y terminen los cálculos y van a ver que así lo van a completar. Entonces, lo que se busca es que ustedes en grupo puedan resolver el ejercicio, pero antes de eso, dibujar la red, etcétera, hacer todos los pasos para que tengan algo completo. Y mientras ustedes lo van haciendo, tienen que poner en práctica su análisis de la parte teórica que hemos visto. Entonces, esa es la finalidad del trabajo grupal y no que lo haga una sola persona. El semestre pasado hubo un problema con un alumno que lo hizo solito. O sea, él tenía grupos, creo que se hicieron grupos de 3, de 4, de 3. Y él lo hizo solito. Porque dijo que los de su grupo no sabían nada. Entonces él lo hizo solito. Y al final el doctor se enojó bastante porque se supone que ustedes hacen grupo para trabajar en grupo. Es un aprendizaje colaborativo y cooperativo también. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si Isabel es de mi grupo y Jason es de mi grupo,
Yo no les voy a decir, ay, ustedes no saben, sálganse o váyanse de acá, yo lo voy a hacer solita. No, yo, si es que yo sé, entonces yo tengo el deber de enseñarles porque ellos hacen parte de mi grupo y somos un equipo. Entonces no puedo ir yo solita por ahí con mi vida haciendo lo que quiera y dejarlos a un lado. Entonces él presentó su trabajo aparte y sus otros dos compañeros tuvieron que hacerlo aparte. Y no se le revisó el trabajo individual que él hizo. Porque cuando ustedes les digan, era como yo les decía para el momento del examen, cuando ustedes les dan instrucciones, ustedes les tienen que cumplir, porque esas instrucciones se les está dando para que ustedes puedan entrar al examen, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes no cumplen con algo, no se les va a evaluar. Y en eso el doctor es bien estricto. Entonces, tengan mucho cuidado. Si se les pide hacer grupos, que seguramente, y espero que sea así, porque así ustedes pueden compartir el aprendizaje. Háganlo y trabajen todos, no se hagan problemas desde el inicio. Entonces, trabajen bien, pónganse de acuerdo, una buena organización siempre hace la diferencia. Y no anden con cosas de que, ay, no, que yo no tengo amigos, o no, que ellos no saben, o yo mejor lo hago solito. No, porque caso contrario no se les va a corregir nada. Si es en grupo, entonces trabajen en grupo. Ahora, si se les pide individual, ya pues háganlo solitos, ¿no? Pero respeten siempre lo que se les manda. Bueno, ¿no tienen más preguntas entonces? ¿Todo claro? No me convencen sus caras. Bien, entonces, seguimos teniendo pendiente la parte de su examen. Lo malo es que ahora me imagino que se les van a juntar algunas cosas. En este caso, tienen la parte del primer parcial y el segundo. Si es que les dan un trabajo grupal, no lo dejen para último minuto, porque el proceso es bastante larguito de esta parte. Y traten de presentar algo bastante, no les voy a decir estético, sino algo muy explicado, ¿ok? O muy detallado, porque en el caso de que ya no dé el tiempo para que ustedes puedan defender grupo por grupo, lo que hace el doctor es calificar el trabajo que ustedes están presentando. Entonces, que ese trabajo hable por ustedes, ¿ok? Pongan todo lo que están haciendo, cómo lo están calculando. Ya ustedes vean cómo lo hacen, pero traten de hacerlo lo más detallado posible. Si se viera el caso de que no lo van a poder defender por el tiempo o por cualquier cosa, entonces que ese trabajo sea una muestra de lo que ustedes han realizado en grupo y que sea muy bueno para que tengan una buena nota. Bueno, y ya pues por el grupo yo les voy a avisar cualquier cosa. Si no tienen más preguntas, me dio mucho gusto compartir con ustedes este espacio. Espero que estén a un paso de cumplir su meta. Ya les falta poquito, estoy segura de eso. Y también soy muy agradecida con el doctor por permitirme reemplazarlo. Ustedes saben que él es una persona bastante complicada o bastante difícil, así que él ponga su confianza es muy importante para mí. Y espero que les vaya muy bien y espero ver esas notas de aprobados. ¿Hay retiro por si acaso? ¿Saben? ¿O ya No, no hay? ¿O ya pasó? Ya pasó ya. ya pasó. Lamentablemente ya pasó. ¿Cuándo era? Hasta la primera semana de diciembre creo que era, y ahí murió todo. El retiro.
Ya, o sea que ustedes son los que van a luchar hasta el final. Sí. Ay, Bueno, entonces acuérdense de eso cuando tengan muchas cosas que hacer en esa semana. No desfallezcan, no se rindan, porque esto lo tienen que presentar o tienen que dar su examen y háganlo hasta el final. No se retiren antes de tiempo, o no se presenten a algo por decir que no saben. Pero según el doctor, la otra semana me iba a avisar. O sea, la semana que viene ya él se iba a poner al corriente porque nadie ha dado examen, ni los de hidráulica, ni los de biología, ni los de SANI, ni ustedes. Así que todo está ahí pendiente, todo se está descontrolando. Espero que la otra semana ya se pueda acomodar porque es para ustedes también una ventaja el que ya tengan menos cosas pendientes en su lista, ¿verdad? Ya vayan descartando algunos exámenes y algunas cosas. Bien, entonces ya me despido, que les vaya muy bien. Si tienen alguna duda o si tienen alguna pregunta, quizás antes de su examen, igual me pueden preguntar, no hay ningún problema. A veces las dudas salen cuando uno está estudiando, pero espero que no estudien un día antes. No me estén preguntando ese día a las 12 de la noche antes de su examen, porque ahí ya no les voy a responder. Pero me pueden escribir si tienen alguna duda, tienen mi número, o si no pueden preguntar por el grupo, igual voy a ayudarles en lo que yo pueda o explicarles o para que lo vuelvan a repasar. Que les vaya muy bien, que tengan buen día. Hasta luego. hasta luego, ingeniera. Igualmente que le vaya bien.